Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que también habían en tiempo futuro de ser muertos como ellos. No, este apocalipsis es súper difícil de entender, la verdad, yo no he entendido nada. Uy, eso es verdad. Aparte, ¿no has escuchado que cada caballo tiene diferentes colores? Uy, qué enredo tan grande. Es como, por ejemplo, lo de las bestias que tienen 4 cabezas, que salen del mar, que salen de la tierra, que... Un oso y eso, y las 7 iglesias, o sea, es muy raro, muy enredado, y que luego sobresale un cuerno que opaca a los demás. La verdad es súper complejo. Sí, eso es muy raro. Yo no entiendo el apocalipsis, cuál es el propósito. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. ¿Estamos preparados para los eventos finales? No lo sé, tú dime. ¿Nuestro conocimiento profético es sólido? Esa es una excelente pregunta. Esta generación llegó para marcar la diferencia. No comemos cuentos, somos jóvenes profetas. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Dirige Teo el Mensajero. Ruge, familia, qué placer es encontrarnos otra vez, qué alegría es volvernos hoy a escuchar. Desde ya pueden empezar entonces a compartir este podcast, este audio con todas las personas a quien esta información les pueda interesar y pueda ser valiosa para ellas. Síguenos por favor en todas nuestras redes sociales como @teoelmensajero777 y también en todas nuestras plataformas. Hemos estado en esta serie de los 7 sellos de Apocalipsis. De verdad que nos honra y nos gusta muchísimo compartir esta información con ustedes de forma incondicional mediante estos procesos de estudio, de analizar muy bien las escrituras, de los simbolismos que tantos son presentes en Apocalipsis. Así que los entregamos con todo el amor para que ustedes puedan tener una información valiosa. Y atención a la aclaración, esto no debe reemplazar tu estudio personal, tu escudriñamiento de las escrituras. Debes agarrar esto como un estudio complementario, pero donde te va a ser revelada la palabra y donde vas a tener mayor iluminación frente a la luz, que es la palabra de Dios, va a ser en tu escudriñamiento personal y en tu estudio. Esto es simplemente un complemento. Continuamos con el quinto sello del Apocalipsis, titulado El clamor de los mártires. La sangre de los mártires que el papado mató durante el periodo del cuarto sello, clamó para que Dios les hiciera justicia. Dios le dio a cada uno de los mártires un manto blanco y les dijo que reposaran por un poco de tiempo hasta que se complete el resto de los mártires que han de morir en el futuro. ¿Dónde está eso, Teo? Apocalipsis 6, 9 y 11 dice lo siguiente: Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que también habían en tiempo futuro de ser muertos como ellos. Aquí hay varios simbolismos. Vamos a entender el nombre de alma, bueno, aquí el simbolismo de alma, que es un mártir, que es un altar, mantos blancos, como así que otro grupo de mártires. Esto se empieza a poner bueno porque aquí ya nos empezamos a acercar a los tiempos proféticos actuales. ¿Cómo es posible que clamen personas que están muertas? He aquí el dilema, como lo mencionábamos en el anterior sello, he aquí el dilema de la inmortalidad del alma y cómo esta misma vive independientemente del cuerpo después de la muerte. ¿Será que a esto se refería textualmente allí el clamor de las almas? Vamos al comienzo de todo. Noten lo que dice Génesis 4, 3 y 4.
Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Trajo del fruto, solamente del fruto. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, o sea, trajo fruto y los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo, o sea, de lo mejor de sus ovejas, de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Tanto Caín como Abel trajeron una ofrenda y la colocaron sobre el altar del sacrificio. Allí está el primer ejemplo del santuario. Caín trajo tan solo los frutos de la tierra, pero Abel trajo una ofrenda de frutos y también un animal tal cual Dios había especificado. El punto central de la controversia era la obediencia estricta a las especificaciones de Dios y la adoración. Noten lo que dice Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio, que también significa marturía, testimonio de la palabra de Dios, de ahí la palabra mártir, de que era justo, dando Dios testimonio, otra vez marturía, de sus ofrendas, y muerto, ojo a esto, aún habla por ellas. Muerto, aún este testimonio y esta ofrenda habla aún muerto por ella. Ojo a este detalle, tenlo ahí pendiente. Aún después de su muerte, el sacrificio de Abel da testimonio de que él era justo. Cuando Caín mató a su hermano, Dios le dijo lo siguiente en Génesis 4:10. Atención a esto. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahí está el ejemplo y ahí está la explicación. Por eso me encanta la Biblia que se explica sola. ¿Por qué Caín mató a su hermano? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Esto lo vemos en 1 de Juan 3:12. Ahora, la muerte de Abel fue totalmente injusta, pues todos lo sabemos, ¿no? El justo Abel murió y el malvado Caín vivió. El impío Caín derramó la sangre de su hermano al pie del altar del sacrificio. Esto es un pasaje de Signs of the Times, enero 9 de 1986. Y la sangre de Abel clamaba desde la tierra por vindicación y por justicia. O sea que el mal ganó y el bien perdió, Teo. Sí, lastimosamente sí. En algún momento posterior de la historia, esto necesita ser rectificado. Esta injusticia necesita ser rectificada. La sangre de Abel clamaba simbólicamente para que se le hiciera justicia. Ahora noten lo que dice Hebreos 12:24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, otra vez vuelve a Abel al ejemplo, ¿entendieron los simbolismos del que habla? No es que los muertos hablen después de fallecer, es que aún no se hace justicia por su muerte. Ese es el clamor de su sangre, el clamor de los mártires. Según este texto, entonces, la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel clama por justicia y la de Jesús provee la justicia. Amén. ¿Debajo de cuál altar estaban entonces la sangre de los mártires del quinto sello, Teo? Veamos el libro por excelencia que nos habla acerca de sacrificios, altares, ofrendas y demás. ¿Cuál es ese libro? Sí, muy bien, lo respondiste muy bien. Levítico. Existen 2 altares en el santuario celestial. Aquí estamos metiendo también temas del santuario, que ya habrá un podcast explicando mucho mejor este tema. Y los hubo en el terrenal, o sea, habían 2 altares, tanto en el celestial como en el terrenal. El altar del sacrificio en el atrio y el altar del incienso en el lugar santo. Noten Levítico 4:7. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará, o sea, va a derramar el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de la reunión. Esto es Levítico 4:7, pero también pueden ampliar este simbolismo en Levítico 4:18, versículos 25, 30, 34 y en Levítico 5 y 9. Entonces, recapitulemos. El sacerdote derramaba la sangre de la víctima al pie del altar del sacrificio. El sacerdote nunca ofrecía sangre en el altar del incienso, o sea, por eso son 2 sitios diferentes. La palabra muertos, o mejor para este contexto decir inmolados, en el quinto sello es idéntica a la que se traduce inmolado en Apocalipsis 5:6, a donde se describe la muerte de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
El altar del sacrificio representa el sacrificio de Cristo en la tierra, de modo que la sangre de estos mártires debe estar clamando ¿desde dónde? Pues desde la tierra. En el Antiguo Testamento hay un vínculo estrecho entre las palabras alma y sangre. Cuando los impíos derraman sangre inocente, o sea, la vida, la sangre clama simbólicamente para que se le haga justicia. Miren Levítico 17:11. Porque la vida, que es el nefesh, allí en el hebreo, de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. El libro por excelencia de los sacrificios, de las ofrendas, mediante el altar. Por eso es que no debemos nosotros contener o comer alimentos que contengan sangre, porque la sangre es un componente de la vida para Dios. Eso está en Deuteronomio 12:23. Apocalipsis 16:6 explica que los impíos derramaron la sangre del pueblo de Dios y por eso Dios les da sangre a beber, que entre otras cosas, este pasaje habla en concordancia con las 7 copas de la ira del juicio de Dios. La palabra derramaron ya sabemos que se usa en conexión con los sacrificios que realizaba el sacerdote en el santuario y que se sigue realizando hoy mediante la sangre de Jesús para la justicia de nuestros pecados. La muerte de los justos a manos de los impíos es de olor agradable a Dios, pues permanecieron fieles, como lo expresa Efesios 5:2, y su fidelidad ganó muchas almas para el reino, segundo sello. En las mentes de los que presenciaban la muerte de los mártires tiene que haber surgido el pensamiento, oiga, si vale la pena morir por esta causa, entonces también debe valer la pena vivir por ella. Amén. Los mártires murieron por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. La palabra de Dios se refiere a sus enseñanzas y el testimonio que ellos tenían se refiere al testimonio de su vida práctica que revelaba el carácter de Cristo Jesús. La palabra mártir literalmente significa uno que testifica o da testimonio. Por eso es que Apocalipsis 12:11 nos ayuda a comprender el significado de esta palabra. El texto nos dice que los fieles de Dios vencieron a Satanás por la palabra de su testimonio y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Podemos entonces comprender mejor estas dos frases, la palabra de Dios y el testimonio que tenían, cuando tomamos en cuenta la experiencia del apóstol Pablo en Apocalipsis 1, 2 y 9, que nos dice que Juan estaba en la penitenciaría de Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Miren lo que dice Ellen White cuando describió la conducta de Juan y compareció ante el emperador Domiciano. Juan se defendió de una manera clara y convincente, y con tal sencillez y candor que sus palabras tuvieron un efecto poderoso. Sus oyentes quedaron atónitos ante su sabiduría y elocuencia, y está la saeta de la palabra de Dios. Pero cuanto más convincente era su testimonio, ahí está la palabra, y ahora cuanto más convincente era su testimonio, tanto mayor era el odio de sus opositores. Recuerden que la palabra de Dios trae paz para el pecador que se arrepiente, pero trae guerra y confrontación para el pecador que quiere seguir viviendo en sus pecados. El emperador Domiciano estaba lleno de ira. No podía refutar los razonamientos del fiel abogado de Cristo, ni competir con el poder que acompañaba su exposición de la verdad, pero se propuso hacer callar su voz. Esto está en Hechos de los Apóstoles, página 453. Fíjense que después de que Juan testificó en presencia de Domiciano en el año 95 después de Cristo, el emperador lo echó en una caldera de aceite hirviendo. ¿Ustedes se imaginan eso? Pero Dios preservó su vida y el emperador lo exilió a la isla de Patmos. Ahí fue donde escribió Apocalipsis. Así es que Juan estaba en la isla por la palabra de Dios y el testimonio que tenía. Los mártires murieron porque revelaron la belleza del carácter de Jesús en sus palabras y en su vida práctica. Prepárense, porque en el siguiente segmento vamos a ver información que nos ayudará a comprender mejor este quinto sello.
Este programa llega a ustedes gracias a Esperanza Colombia Radio 96.3 FM. Encuéntranos en las redes sociales de Spotify, YouTube, Instagram y TikTok como Teo el Mensajero 777. Los mártires que el papado inmoló durante el cuarto sello clamaron a Dios por justicia bajo el quinto. Atención a esto, porque Ellen White nos menciona detalles muy importantes del cuarto y quinto sello. Y adicional, el librito que cuenta toda la historia de la humanidad, allí en Apocalipsis 5, del cual iba a ser desatado, guardado para ser proyectado por Dios después del milenio. Allí la película de Netflix, mejor que cualquier producción de Netflix, va a ser proyectado ese librito. En el siglo XIII se estableció la más terrible de las maquinaciones del papado, la Inquisición. Esto fue durante el periodo del cuarto sello. El príncipe de las tinieblas obró de acuerdo con los jefes de la jerarquía papal. En sus concilios secretos, Satanás y sus ángeles gobernaron los espíritus de los hombres perversos, mientras que invisible acampaba entre ellos un ángel de Dios que llevaba apunte, o sea, en el librito, de sus maldades, decretos, y escribía la historia de hechos por demás horrorosos para ser presentados a la vista de los hombres. Babilonia la Grande fue embriagada de la sangre de los santos. Los cuerpos mutilados de millones de mártires clamaban a Dios venganza. Ahí está el quinto sello, vea. Clamaban a Dios venganza. ¿Hasta cuándo no juzgas y vengas? Contra aquel poder apóstata. Esto es el conflicto de los siglos, página 56. Ellen White afirma que los ángeles estaban registrando cuidadosamente, estaban allí detrás y así como el meme de Pablo Escobar, estaban allí apuntando en la libretica. Estaban escribiendo cuidadosamente las decisiones erróneas que tomaron los tribunales terrenales, que son las fieras del cuarto sello. Pero Teo, usted se está inventando eso de que el librito va a ser abierto después del milenio. No, señor. Eso lo dice la misma profeta del Señor en el siguiente pasaje. ¡Párale bolas! Allí, o sea, fuera de la Nueva Jerusalén después del milenio, hay sacerdotes y prelados papistas. Esto lo leímos en el primer sello, que dijeron ser los embajadores de Cristo y que no obstante emplearon instrumentos de suplicio, calabozos y hogueras para dominar las conciencias de su pueblo. Allí están los orgullosos pontífices que se ensalzaron por encima de Dios y pretendieron alterar la ley del Altísimo. Ahí está el cambio del domingo por el sábado. Aquellos así profesos padres de la iglesia, o sea, se dieron el nombre de profesos de la iglesia, tienen que rendirle a Dios una cuenta de la cual bien quisieran librarse. Tremendo, tremendo. Demasiado tarde ven que el omnisciente es celoso de su ley y que no tendrá por inocente al culpable de violarla. Comprenden entonces que Cristo identifica sus intereses con los de su pueblo perseguido y sienten la fuerza de sus propias palabras. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Mateo 25:40, conflicto de los siglos, página 648. Personalmente, yo no quisiera estar del lado de los impíos para presenciar eso. ¿Y tú? El Tribunal Supremo del Universo revocará entonces todos los juicios injustos de los tribunales inferiores. Los malvados sacerdotes, prelados y papas verán abrirse el libro con 7 sellos y recordarán todo lo que le hicieron al pueblo de Dios. Entonces confesarán ante el universo que ellos son dignos del castigo que les proporcionaron a los fieles. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Dios, dice Romanos 14:11. Ahora, atención a las palabras del profeta Daniel. El propósito del juicio en Daniel 7 es vindicar a los que fueron injustamente condenados y muertos durante los 1260 años o tiempos y la mitad de un tiempo. Daniel 7, 26 y 27 lo explica así. Pero se sentará el juez y le quitarán al cuerno pequeño su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, los mismos santos que el cuerno pequeño persiguió en Daniel 7:25, cuyo reino es eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Este pergamino, mis queridos amigos, se menciona en Apocalipsis 5:1 al 2, contiene el registro indeleble de todos los actos malvados del papado y de sus secuaces durante el periodo de la supremacía papal. Después del milenio,
Jesús, el león de la tribu de Judá, va a abrir este librito y los malvados opresores de los fieles de Dios recordarán hasta el más hasta el más mínimo detalle lo que les hicieron a los fieles de Dios. Ahora, hay que tener en cuenta que el quinto sello está determinado por dos etapas. La primera etapa se compone de los mártires del pasado que fueron inmolados por el papado durante el cuarto sello. Y la segunda etapa consta de los mártires que morirán en el futuro cuando el papado resucite de su herida mortal, ya al final del sexto sello. Mira lo que dice Apocalipsis 6:11. Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo, este es el sexto sello, que esperaran un poco más hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban, o sea, aquí el sexto sello está diciendo que iban a morir más, que iban a sufrir el martirio como ellos. La primera etapa entonces de los mártires se describe en Daniel 7:25. Durante este periodo el cuerno pequeño persiguió a los santos del Altísimo por tiempos y la mitad de un tiempo, del año 538 al 1798. Hagan la resta y ahí les da el número, 1260 años, 538 al 1798. Ahora, Apocalipsis 13, 5 y 7 nos dice, describe el mismo periodo como 42 meses durante los cuales la bestia, equivalente al cuerno pequeño, guerreó contra los santos y los venció. Aquí está Apocalipsis 13, 5 y 7. Y nos dice lo siguiente. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses por 30 días del calendario judío son 1260 días. Haga la multiplicación y verá. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y pueblo. Ahí está la autoridad que le dio el poder civil y durante esos 42 meses de supremacía papal. Ahora, cuando un mártir muere en el Señor, o sea, alguien que tiene el testimonio de Jesús, muere seguro, pues durante su vida se cubrió con el manto espiritual de la justicia de Cristo, aceptó a Cristo Jesús como su Salvador, y cuando su nombre aparece en el juicio investigador, que se confirma ante el tribunal celestial, que antes de morir estaba cubierto con el manto. Esta referencia la encontramos en Mateo 22:11, en la parábola de la fiesta de las bodas. Rápidamente vamos a recordarla y vamos a hacer el paralelismo. El manto blanco. El rey, que es Dios, hizo una fiesta de bodas para su hijo, Jesús. Invitados que no quisieron ir, el pueblo judío que no aceptó al Mesías. Llamad a las bodas a cuanto halléis, o sea, a los gentiles que ahora sí aceptaron a Jesús después de su sacrificio. El hombre que no estaba vestido de boda es el mismo hombre que en el juicio investigador que inicia en 1844 con la profecía de Daniel 8:14. No estaba vestido con el manto blanco, por el contrario no podía entrar a la boda. El vestido de boda es el manto de justicia de Cristo. Atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, donde será el lloro y crujir de dientes, o sea, donde van a estar los impíos, la muerte segunda, de Apocalipsis 20, 11 al 15. ¿Lo comprendes, Méndez, o lo explico, Federico? Jesús hablaba en parábolas para hacernos entender muchas, pero muchas de sus enseñanzas acerca del reino de los cielos. Y eso que la del buen samaritano tiene otra muy profunda en este contexto profético. Y la historia de la zarza, esa es poderosa. Apocalipsis 3, 4 y 5 nos dice, pero tienes pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que anda de blanco es porque es digno. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿se acuerdan allá de ese primer relato de la vida del ser humano? Cuando Adán y Eva pecaron, perdieron su manto espiritual de justicia y se encontraron físicamente desnudos. Eso está en Génesis 3:10. Ahora el propósito del plan de salvación es vestirnos primero con el manto espiritual de la justicia de Cristo, que es aceptar su sangre y su sacrificio, para luego darnos el manto de luz física cuando Jesús venga y así habitar en el cielo nuevo y en la tierra nueva de Apocalipsis 21, 1 al 2.
Por eso es que cuando termine el juicio ya no habrá oportunidad de lavar los mantos del carácter. Al concluir el tiempo de gracia, Dios pronunciará las siguientes y solemnes palabras. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Inmundo, sucio, necesita una lavandería. El que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Apocalipsis 22:11, acabo de leer. ¿Dónde más aparecen los vestidos blancos de Apocalipsis? Capítulo 19, 6, versículos 6 al 8. Entonces uno de los ancianos, o sea los 24, habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes, Señor. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahora, el segundo grupo de mártires. Después de sanarse la herida mortal, el papado perseguirá y matará a un segundo grupo de mártires. La historia pasada se va a repetir, mis queridos oyentes. Según Apocalipsis 13:3, cuando se sane la herida hecha la primera bestia por el poder civil de la Revolución Francesa, la que recordábamos, el papado manifestará la misma conducta que exhibió en el pasado. Aquí no lo pudo haber descrito mejor Ellen White. Las iglesias se hallan sumidas en grandes tinieblas, pues de lo contrario discernirían las señales de los tiempos. La iglesia romana es abarcante en sus planes y modos de operación. Emplea toda clase de estratagemas para extender su influencia y aumentar su poder, mientras prepara una lucha violenta y resuelta a recuperar el gobierno del mundo. O sea, esta gente lo que quiere es poder, restablecer las persecuciones y deshacer todo lo que el protestantismo ha hecho. Conflicto de los siglos, página 553. ¿Cuál será entonces la señal? Cuando nuestra nación, aquí está hablando Ellen White de los Estados Unidos, la bestia que sube de la tierra con cuernos de cordero pero que habla como un dragón, Apocalipsis 13:11, renuncie, cuando Estados Unidos renuncie de tal manera a los principios de su gobierno hasta el punto de promulgar una ley dominical. Por este acto del protestantismo se unirán las manos del papismo y esta no será nada más ni nada menos que darle vida, porque tenía una herida mortal, a la tiranía que durante largo tiempo ha estado buscando ansiosamente la oportunidad de resurgir. Significa entonces que la tiranía por un tiempo estuvo inactiva. En activo, va a resurgir en activo. O sea que estuvo inactivo y va a tener un despotismo en ese entonces. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 666, acabo de leer. Durante el milenio, los mártires, tanto del primer y el segundo grupo, que el papado inmoló, tendrán el derecho de juzgar y sentenciar a los que lo juzgaron y condenaron a muerte injustamente. Apocalipsis 24 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y las almas o la sangre, nuevamente al quinto sello, de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. ¿Cuál imagen? La encuentras en Apocalipsis 13, 15, 18. Léelo, ahí está la imagen, Apocalipsis 13, 15, 18. Los que no adoraron a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes, que simboliza la conciencia, ni en sus manos, que simbolizan las obras, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí está el segundo y primer grupo de mártires. ¿Hasta cuándo no juzgas y vengas nuestra sangre, Señor? Apocalipsis 19, 1 al 2. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues ha juzgado, o sea, ya la juzgó, a la gran ramera, Babilonia, Jezabel, iglesia apóstata y demás, que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado, ¿hasta cuándo no juzgas y vengas? Y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Por eso Dios pide un poco de tiempo para juzgar tanto al primer como al segundo grupo de mártires. Y es que las palabras juzgar y vengar no son sinónimas ni se refieren al mismo evento. Mientras que juzgar tiene que ver con la examinación de la evidencia en el santuario celestial, o sea, el juicio investigador, la palabra vengar se refiere como a la sentencia, al castigo, que refiere y que se va a ejecutar después que se ha pronunciado el veredicto. Estamos utilizando
simbología también de abogados y de la justicia. Es decir, en el juicio celestial Dios pronuncia un veredicto en favor de los santos y en contra de los opresores. Sus juicios son justos y verdaderos. Entonces, cuando Jesús venga, Dios le dará el reino a sus fieles y vengará la sangre de ellos, castigando ¿a quién? A la ramera. Ahora, en 1844 Dios comenzó a examinar los casos de cada uno de los mártires que murieron durante los 1260 años, al igual que todos los que han profesado el nombre de Cristo, incluido el primer mártir de la época que fue Abel, para anunciarle al gran jurado del universo que ellos tenían el manto blanco de la justicia de Cristo. O sea, en 1844, que vamos a ver en el próximo sello, se empezó con el juicio investigador para las almas de los que habían sido muertos por el testimonio de Jesús, incluido desde Abel el primero. Querido oyente que me estás escuchando, esto que te he hablado el día de hoy está sustentado por un escrito está. Nada de lo que ya aquí he expresado tiene la intención de asustarte o atemorizarte o generarte pavor, no, para nada. El libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, es lo que ha estado ocurriendo y lo que ocurrirá. Es una advertencia de nuestro Padre Celestial en favor de nosotros, porque recuerda que Dios no se goza en destruir, sino en salvar. Así hizo en los días de Noé, así como en los días de Sodoma y Gomorra, y así lo va a hacer en nuestros días. ¿Qué decisión vas a tomar hoy? ¿Cubrirte con el manto de justicia de Cristo Jesús o seguir tu vida como si nada fuera a pasar? ¿Vida eterna o perdición eterna? Decide. ¿Cómo vamos hasta ahí? El quinto sello entonces recuerda las almas o la sangre de los que han sido martirizados por el testimonio de Jesús. Destaca símbolos que encontramos en toda la escritura, puntualmente los que tienen que ver con el santuario, allí en el tema de la sangre y de los sacrificios. Dios juzgará y vengará la sangre de dos grupos de mártires, los que murieron antes del 8 de octubre de 1844 y los que habrán de morir en el futuro por no adorar a la imagen de la bestia. Sigue conectado, 22 de octubre de 1844, perdón. Sigue conectado porque el siguiente capítulo es el penúltimo sello, el cual ya se cumplió en su primera etapa y nos va a preparar para los eventos finales. Nos vemos en el próximo episodio, sexto sello del Apocalipsis. No comemos cuento, somos jóvenes profetas.